grabar. Ahí estamos. Bueno, en repaso rápido, hay por ahí dos temas importantes que empezamos a ver la clase pasada. Todos relacionados con programación imperativa, introducción a programación imperativa. Hicimos, bueno, un repaso de lo que era el lenguaje imperativo completo, que respecto de la clase anterior lo que nos había faltado agregar era el tema de arreglos. Eso por un lado, y por otro lado después empezamos a hablar de cómo introducir predicados en algunos puntos de los programas, lo que llamamos anotaciones de programa, y por último, dos anotaciones que se destacan, que son la precondición, que es la anotación que uno pone al principio del programa, y la postcondición, que es la que uno pone al final, y cómo vamos a usar esas para hacer una especificación. Entonces ahora vamos a repasar rápido el tema de arreglos, y después vamos a retomar el tema de anotación de programa, para volver a llegar a ver especificaciones, y después más cosas todavía que tienen que ver con eso. Bueno, entonces recordemos los arreglos, es el tipo que nosotros vamos a tener en programación imperativa, que nos va a permitir tener una colección de valores, ¿está bien? No vamos a tener listas ni ningún otro tipo de dato que me permita tener colecciones que no sean los arreglos. Y dijimos también, bueno, los arreglos van a estar muy cerca de lo que es el bajo nivel o el verdadero funcionamiento de una computadora, como es su arquitectura y su memoria. Y entonces algo importante que dijimos de los arreglos es que los arreglos cuando nosotros los definimos, los vamos a definir ya con un tamaño fijo, predeterminado, y ese tamaño no va a cambiar nunca a lo largo de toda la ejecución del programa. ¿Está bien? Si un arreglo tiene 20 elementos, va a tener 20 elementos siempre. No se pueden agregar, no se pueden quitar elementos. Y lo otro, por supuesto, es que los arreglos son ordenados. ¿Está bien? Los arreglos tienen posiciones, y bueno, y en esas posiciones se mantienen. Vimos cómo declarar arreglos, vimos cómo consultar los valores de un arreglo, y vimos cómo asignar o modificar algunos valores o posiciones dentro de un arreglo. En este ejemplito, bueno, también dijimos, en la materia de algoritmos 1 vamos a trabajar, hacer muchas cosas con arreglos, pero no vamos a hacer cosas que modifiquen arreglos. En general vamos a usar arreglos para leerlos, pero no para escribirlos. Hicimos un ejemplito que era el de sumar elementos de un arreglo, a donde se puede ver bien, bueno, el ejemplo entonces es una solución para este problema, ¿está bien? Un problema en el que yo tengo un número n mayor que 0, un arreglo de n elementos de tipo entero, y quiero calcular la suma del arreglo, de todos los elementos del arreglo. ¿Cómo hacemos eso entonces? Bueno, acá está la declaración del arreglo. Lo que me interesa es el sitio de acá. Y ¿qué otra parte me interesa? Este pedacito de acá, donde consulto un valor el valor en una posición del arreglo. Si se fijan, no, el algoritmo lo que hace es usamos la variable post como índice dentro del arreglo. ¿Está bien? Fíjense que el arreglo otra cosa que habíamos aclarado también, siempre que declaramos un arreglo, tenemos que decir en qué índice empezamos y en qué índice terminamos, pero esto es cerrado abierto, o sea que en realidad el último índice acá sería n-1, no n. Y lo que vamos a tener son n elementos, porque vamos del 0 hasta el n-1, eso me da n elementos. Con post, entonces recorremos todos esos índices posibles, empezando de 0, vamos sumando 1 cada vez. Fíjense, acá estamos usando asignación múltiple. Entonces quiere decir que asignamos lo primero a lo primero y lo segundo a lo segundo. Denme un segundo que voy a cerrar
acá una aplicación que está haciendo mucho ruido. Y estaba diciendo, vos lo usamos como índice, empezamos de 0 y vamos avanzando de 1 hasta llegar, o sea, hasta n-1. Cuando llegamos a n frenamos, no seguimos. Y en res vamos calculando el resultado, empezamos de 0, ¿está bien? Y es una sumatoria que estamos calculando, vamos a res acumulando en res el resultado, lo que hemos visto, de los elementos que hemos visto hasta ahora, hasta que, bueno, en algún momento al terminar va a estar todo sumado. ¿Alguna duda hasta eso? ¿Hasta ese punto? Ok, creo que les había dejado como ejercicio verificar haciendo la ejecución a mano, usando las tablitas, y con algún estado inicial de ejemplo, con algún arreglo con valores concretos, para chequear que este programa funciona bien. Vamos a lo que sigue entonces. Seguimos repasando lo que sigue el tema que estuvimos viendo de anotaciones del programa, y recordemos que habíamos retomado este problema, que era el de, dado este sin arreglos, ¿no? Esto es dado un número entero n mayor que 0, queremos contar cuántos números entre 0 y n son múltiplos de 6. Acá teníamos una solución posible. En esta solución posible usábamos número actual para recorrer todos los números de 0 hasta n grande inclusive. Fíjense que dice menor o igual ahí, en la guarda. Bueno, y en el cuerpo del ciclo lo que hacíamos era chequear si el número actual es divisible por 6, en cuyo caso en la variable resultado, que empieza valiendo 0, sumamos 1, si no, no hacemos nada, y avanzamos al número siguiente. Dimos un ejemplo de un estado inicial posible, hicimos la ejecución, pero lo que estuvimos haciendo fue prestando atención a los estados posibles en una línea en particular del programa, que era esta de acá. ¿Está bien? Voy a resaltarla en verde, a ver cómo podemos hacer. Esa de ahí. A ver cómo hago para que... Prestemos atención a los estados posibles en este punto. Elegí este punto de manera un poco arbitraria. Podría haber elegido cualquier otro punto del programa. Pero bueno, el ejemplo que había dado ayer en la clase pasada, creo que era con n valiendo 29, que ahora para repasar quisiera cambiarlo por el 7 porque me gustaría directamente dar todos los estados posibles. ¿Está bien? Entonces fíjense, yo voy a empezar acá en la ejecución del programa, voy a empezar en este estado inicial, sigma 0, en el que n grande vale 7, y número actual y resultado valen cosas que no me interesan, porque fíjense que en la línea 0 yo ya directamente les voy a poner 0 y 0 a esas dos variables. Así que podrían valer cualquier cosa realmente, me da lo mismo. Bien, y ahora veamos en la línea 2. Si yo ejecuto este programa, la primera vez que llego a la línea 2 va a valer, n va a valer siempre 7, por supuesto, y número actual y resultado van a valer 0 y 0. ¿Está bien? Entonces eso es sigma 1. Después sigma 2 es la siguiente vez que llego a ese punto del programa, después de que recorrí todo el cuerpo del ciclo. Fíjense que si yo recorro este cuerpo del ciclo, voy a tener el número actual valiendo 0, 0 sí es divisible por 6, así que en resultado se va a sumar 1, y después el número actual también se va a sumar 1. ¿Está bien? Entonces, el estado siguiente, fíjense, es este de acá. Sigma 2, número actual es 1 y el resultado es 1. A la siguiente vez, yo voy a chequear este número de acá, si es divisible por 6. Como no es divisible por 6, el resultado no se va a incrementar, entonces la siguiente vez que yo llegue ahí, el número actual va a aumentar, pero el resultado no. ¿Está bien? Y podríamos, hagámoslo completo a la ejecución de este programa. La cuarta vez que yo paso por la línea 2, el número actual es 3, ¿y el resultado cuánto es?
Si me 0. ayudan ahí en el chat. Sigue siendo 1, ¿está bien? No cambia el resultado. Porque yo voy a estar entrando siempre en esta rama del if en la que no hago nada, ¿está bien? Porque yo voy a estar viendo un número actual que no es divisible por 6. Vamos a la que sigue. En este caso también me quedo ahí. Vamos a la que sigue. Ahí también me quedo con resultado en 1. Siempre estoy yendo por el skip. Vamos a la que sigue. Acá. 2. ¿Cuánto vale el resultado? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien en desacuerdo? Bueno, yo estoy en desacuerdo. Vale 1, ¿está bien? ¿Por qué vale 1 y no 2? Ah, todavía no llegó el contador, digamos. Yo estoy parado acá. Estoy parado acá. ¿Está bien? Acá todavía no hice el chequeo para ese número que estoy mirando en este momento. En el resultado tengo guardado lo de los anteriores. ¿Se entiende? ¿A alguien le queda alguna duda de eso? Recién en este estado de acá, cuando yo voy al 7, el resultado es 8. El siguiente, el número actual es 8. 8. ¿Por qué ¿Cómo? 8, profe? Uy, me fui. No, ahí está, 2. Y fíjense, acá todavía estoy adentro del ciclo, está bien, porque la guarda es número actual menor o igual que n, sigue valiendo, voy a ejecutar una vez más el ciclo, voy a incrementar una vez más número actual, va a pasar a valer 8, y entonces acá ya la guarda se hace falsa y el programa termina. ¿Está bien? Entonces, fíjense que en un punto determinado del programa tengo una secuencia o un conjunto de estados posibles que pueden estar sucediendo ahí. ¿Está bien? Para otros estados iniciales posibles, voy a tener otras secuencias posibles de estados en la línea. Bien, en ese punto que estamos hablando de la línea 2. Entonces, lo que habíamos dicho la clase pasada, en toda línea de programa o en todo punto, voy a tener un conjunto de estados posibles y lo que yo puedo hacer es usar predicados para describir o caracterizar qué cosas satisfacen esos estados posibles. ¿Está bien? Entonces, algunas cosas que habíamos escrito la vez pasada era en la línea 2, por ejemplo, este predicado es un predicado posible. A ver, también habíamos dicho, está más abajo, pero bueno, me gustaría unificar todo acá. True es un predicado posible, también porque todo estado que está ahí satisface ese. Número actual mayor o igual que 0 también puede ser. Número actual menor o igual que 8, fíjense que vale. Está bien, en todos los casos. Incluso número actual menor o igual que 10 también vale, o que 100. Pero no valdría si yo hubiera tenido otro estado inicial. ¿Está bien? Entonces acá lo que me gustaría, yo siempre tengo que escribir predicados que valgan para todo estado inicial posible. En cambio, si yo pongo esto, número actual menor o igual que n mayúscula más 1, eso va a estar perfecto. También va a ser algo que va a valer sin importar el estado inicial. Y si yo pongo número actual más 1000, digo, menor o igual que n más 1000, también va a valer. Bueno.
Un montón de predicados que habíamos pensado, entonces acá mejor, más prudente siempre esto, porque es un predicado que vale siempre, no vale para un estado inicial particular, sino que vale siempre. Y así. Habíamos pensado después, incluso, un predicado mucho más interesante todavía, que me relaciona resultado con número actual. Fíjense, esto me está diciendo que siempre en cualquiera de estos estados, o sea, si yo estoy parado en la línea 2 de este programa, ¿qué puedo decir de resultado? Puedo decir que he calculado todos los números divisibles por 6 antes del número actual. ¿Está bien? Justo antes del número actual, que es esto que estamos viendo acá. Considero todos los números entre 0 y número actual, sin incluir número actual, fíjense que está en un menor estricto, y cuento a ver si son divisibles por 6 o no. ¿Está bien? Eso es lo que lo que puedo escribir usando este predicado. Este predicado es mucho más interesante que todos estos anteriores, porque es más informativo acerca de lo que está pasando en el programa. ¿Está bien? Así como tenemos esa anotación, que yo la puse acá, en muchos puntos del programa podemos introducir anotaciones. Entonces, lo que hicimos después fue escribir el programa de nuevo, pero poniendo anotaciones en varios puntos de interés. Podría haber puesto más anotaciones acá, al medio, pero bueno, para que no quede repleto de anotaciones, pusimos solo. Una viene al principio del programa, fíjense, esta de acá, n mayor o estricto que 0. Esta está antes de todo el programa, por eso la llamamos la precondición. Y lo único que sabemos en este punto del programa, porque me lo dice el enunciado del ejercicio, que está por acá arriba, tengo dado un número entero n mayor o estricto de 0, entonces yo sé que mi programa lo voy a usar solo en esas condiciones, y por lo tanto puedo decir, bueno, mi estado inicial siempre va a estar cumpliendo esto. ¿Está bien? Después hicimos esta otra anotación, que nos parecía fácil de entender, ¿está bien? Justo después de asignar número actual y resultado, asignarle 0 y 0, el estado va a cumplir esto, y de hecho lo que podríamos decir es también, perdón, no sé qué hice, acá. Podríamos decir, esto sigue valiendo todavía, así que también vale acá abajo, ¿no? Vale acá. De hecho, cuando tenemos una constante y tenemos una precondición que habla de esa constante, como la constante no va a cambiar, esa precondición se va a mantener en cualquier punto del programa. Yo lo podría agregar acá también si quisiera. ¿Bien? Pero bueno, para que no quede tan largo, no lo pongo. Esta es la anotación del programa que habíamos visto recién, la de la línea 2. Fíjense también siempre que cuando introducimos anotaciones de programa usamos la llave que abre y la llave que cierra para escribir el predicado. Y por último, escribimos una anotación también muy interesante, que es la que vale al terminar el programa, y es la que llamamos la postcondición. Y fíjense que la postcondición me dice, bueno, entre otras cosas, ¿está bien? Dice que el resultado es exactamente lo que yo quería calcular desde un principio. También, si se fijan, esto es exactamente lo que me dice el enunciado, que es, bueno, contar, fíjense que acá tenemos cuantificador de conteo, cuántos números entre 0 y n, no confundir entonces esta n con esta n, eso tiene que estar claro, esta n es la n de conteo, y esta n es el valor de esta constante de acá, n. ¿Cuántos números entre 0 y n son divisibles por 6? ¿Está bien? Entonces fíjense que tanto la precondición como la postcondición, o una parte de ellas, de hecho esta parte la podemos sacar porque no me interesa realmente qué pasa con el número actual, están sacadas del enunciado del problema. Bien, acá definiciones, entonces, anotación de programa, un predicado que se puede introducir en un punto de un programa y que afirma algo que es satisfecho por todo estado posible en ese punto del programa. La que habíamos dicho, importante, esta de acá, las anotaciones de programa no son parte de los programas. ¿Está bien? Los programas
El lenguaje de programación imperativo no incluye las anotaciones, sino que las anotaciones son algo extra que nosotros ponemos para razonar sobre ellos. Pero no es algo que se compila, no es algo que se ejecuta. Dimos el lenguaje con su sintaxis y su semántica y no está incluida la parte de las anotaciones del programa. Usamos llaves para ponerlos. Bueno, y otras cositas más. ¿Está bien? Que si quieren pueden repasar la clase pasada. Importante, entonces, dos anotaciones de programa destacadas. La precondición, que es la anotación de programa que ponemos para describir el estado inicial, y la postcondición, que es la que usamos para describir el estado final. Es importante acá, no es singular esto en realidad, sino, podríamos decir con un poquito más de precisión, pero que estamos hablando de describir el conjunto posible de estados iniciales. ¿Está bien? O para caracterizar, mejor dicho, el estado inicial. Y la postcondición, entonces para caracterizar, bueno, describir igual estaba bien, pero quiero que se entienda que un predicado no me define un único estado inicial posible, sino que un predicado o una anotación de programa cualquiera no me define un único estado posible, sino que me define un conjunto de estados. Cosas también que hablamos sobre precondiciones y postcondiciones. La precondición me dice qué cosas puedo asumir sobre la información de entrada de mi problema, que en el ejemplo que acabamos de ver era solo la constante n grande y nada más. Sabemos que n grande es mayor que 0. La postcondición me sirve para expresar qué quiero calcular, o sea, cuál es el problema que quiero resolver. Y juntas me sirven, las uso para armar lo que llamamos una especificación. También habíamos visto cómo especificar en funcional, ahora estamos aprendiendo a especificar en imperativo. Entonces, ya caemos derecho a la definición de especificación. Esto también llegamos a hablarlo brevemente en la clase pasada. En programación imperativa, una especificación es una descripción formal del problema que se quiere resolver a través de una precondición y una postcondición. Por supuesto, también, porque quizás no fui muy enfático la clase pasada, pero debe incluirse también la declaración y variables que definen el problema. ¿Está bien? Es lo que puse acá abajo como a menudo, pero igual lo vamos a hacer siempre que especifiquemos. Lo había dicho en la clase pasada. Bueno, entonces, esta es la notación que vamos a usar para especificar. Bien, vamos a obtener una declaración de constantes, una declaración de variables. Vamos a escribir una precondición. Esto va a ser un predicado explícito que nosotros vamos a escribir. Vamos a escribir una letra S, ¿está bien? El programa no lo sabemos, no sabemos cómo es el programa que resuelve mi problema. Es la incógnita, es lo que tenemos que resolver después al derivar o al programar a ojo, digamos, si queremos. Y un predicado explícito que me va a expresar la postcondición, que me va a determinar qué es lo que yo quiero calcular. Lo hacemos entonces de nuevo para el problema de contar los múltiplos de 6. Bien, acá tenemos una especificación que me puede servir. Fíjense, declaro la constante n, declaro la variable resultado, donde yo quiero calcular el resultado, y pongo como precondición n mayor o estricto que 0, y como postcondición que en resultado quiero tener calculado exactamente el conteo de todos los múltiplos de 6 entre 0 y n, inclusive tanto 0 como n. ¿Alguna duda hasta acá sobre esa especificación? Vamos a tratar de hacer la especificación de la suma de los elementos de un arreglo, que lo teníamos acá arriba en el ejemplo de arreglos. Debe estar escrito el enunciado acá.
Ahí lo tengo, lo voy a copiar y pegar acá abajo. Dado. Dados n mayor que 0 y un arreglo de n elementos de tipo entero, calcular la suma de los elementos. Vamos a escribir más breve. Entonces acá sí les voy a poder pedir ayuda con la especificación. A ver qué ponemos. ¿Un array? ¿Alguien? ¿Del otro ¿Un array, lado? profe? True. Como true. ¿Por qué true? A ver, acuérdense. Tenemos que seguir esta misma notación de acá. ¿Está bien? O Entonces, sea, rellenemos acá los... ¿no tendría que usar un array Ay, o...? discúlpenme, yo no estoy escuchando. Por alguna razón no les escucho. Ah, bueno, A entonces ver, estoy Nicolás, hablando al ¿podés aire. hablar? Creo que le estaba No, hablando al aire. no escucho. Dame un segundito. Bueno, no importa, uso el chat. A ver ahí, Nicolás. ¿Me escucha? Sí. Creo que sí me escucha porque le escucho el eco. Decime, Nicolás. No, yo le decía que si podía usar un array. Sí, por supuesto. Empezamos declarando las variables, digamos. Claro. Sí, constantes y variables. ¿Está bien? Entonces, está claro que tenemos esta constante n de tipo entero. ¿Qué más? N A ver, mayor que 0. dame un segundito que creo que puedo conseguir unos auriculares. Creo que array iba con mayúscula, no. O no. Puede ser. Bueno. A ver ahí. A pesar de todo, no importa. O sea, creo que no va a ser interpretado nunca el lenguaje por un ordenador real. Pero bueno. Bien. Entonces, declaramos el n, declaramos el arreglo. ¿Y alguna variable quizás? Se necesitan dos variables, dice Camila. ¿Para qué se necesitan dos variables? Una para ir recorriendo el array y el otra para ir dejando el resultado. Bien, bien. Está bien, Camila, lo que está diciendo, pero eso de lo que vos estás hablando es de resolver el problema. ¿Está bien? Y nosotros ahora estamos hablando de otra cosa que es de especificar el problema. No sabemos cómo se va a resolver. Entonces, no me importa cómo se hace la computación. El programa ese, este de acá, no vamos a escribir nada acá. ¿Está? Lo que sí vamos a escribir son cosas acá y cosas acá. Yo sé, lo que tengo que expresar en una especificación es el qué y no el cómo. ¿Está bien? Entonces, no hablemos de cómo se va a hacer, cómo se va a resolver el problema, sino que hablemos de qué es lo que quiero calcular. Si quieren, en todo caso, dejemos esto para después, y escribamos primero una precondición y una postcondición. ¿Está bien? Ayúdenme primero con la pre y con la post, y después vemos qué variables necesitamos. Jan Cruz dice, bueno, ya tiro ahí una variable que habría que declarar. Claro, la del resultado tiene sentido que esté en la especificación, porque en algún lado yo tengo que guardar lo que voy a calcular. ¿Está bien? Pero la otra variable, pues dijeron dos, que hacían falta dos. La otra es para recorrer los números o las posiciones válidas. Esa otra variable no es variable de especificación. Es una variable que va a estar en el programa
a la hora de yo resolver el problema. Claro, o sea, ¿sería resultado menor o igual a 0 o igual a 0? ¿Qué cosa, perdón, Nicolás? La precondición. Sería que La el resultado precondición. fuera igual a 0. La precondición lo que me dice es lo que yo sé sobre las variables de entrada de mi programa. ¿Está bien? Lo único que yo sé acá es que tengo un n dado mayor estricto que 0. El resultado no sé cuánto vale al principio. Ah, bien. Ponerle de nombre resultado, que es un poquito más largo que res, pero es más explícito. La precondición sería solo eso, no me importa que vale el resultado al principio, lo que importa es lo que vale el resultado al final, que podemos poner en la postcondición. Como dice Jan Cruz, lo vamos a pisar ese valor, así que no me importa lo que valga al principio. ¿Qué podemos poner allí en Q? Y en la postcondición no puede ir que el resultado es mayor a 0. Bueno, no sabemos, porque igual si todos los elementos son 0, el resultado podría dar 0, ¿no? De Y hecho, también si hay números Podría ser negativo. puede Claro, ser negativo también. exacto. Claro. Y una sumatoria puede ser también, digamos, Bien. una sumatoria de... Bien. Claro. Tenemos que tratar de ser lo más precisos posible y reflejar exactamente lo que dice mi enunciado. El índice del array sería mayor o igual a 0. ¿Bien? Entonces, lo que queremos acá es escribir que yo al terminar de ejecutar el programa, en resultado, la variable resultado va a valer exactamente lo que me calcula esta sumatoria de acá. ¿Está bien? Entonces, ¿qué está sucediendo acá? En las anotaciones del programa, yo puedo escribir cualquier predicado, ¿está bien? O sea, los predicados, de hecho, capaz que debería poner eso en algún lado, quizás lo estoy dando por sentado, pero no queda claro. En las anotaciones del programa puedo escribir cualquier predicado y esos predicados pueden incluir expresiones cuantificadas. ¿Por qué? Justamente porque no son parte de los programas, no son cosas que se van a ejecutar, ¿está bien? Entonces, no hay ningún problema y yo puedo escribir cosas como esta, puedo escribir esta sumatoria, y no habría ningún problema. Y va. Entonces yo creo que ahí acabamos de especificar bastante bien este problema que estábamos charlando recién. Entonces déjenme agregar en la parte de anotaciones de programa dedicados que pueden contener cualquier de la matemática. ¿Está bien? Incluso expresiones cuantificadas. Déjenme ser así de impreciso, de usar cualquier cosa, pero se entiende que como no son parte de los programas, puedo usar expresiones cuantificadas. Ahí puedo usar lo que quiera que yo pueda sacar del mundo matemático. Bien. ¿Se entendió entonces cómo es que estamos usando especificaciones para traducir un enunciado en lenguaje humano a un enunciado en lenguaje matemático? O sea, profe, siempre la precondición va a decir usted que va a tomar solamente las variables de entrada. Sí, exactamente. No, Vamos no. a hablar de lo que podemos saber de las variables de entrada. Bien. A ver, de nuevo, la parte de escribir una especificación es un arte, en el sentido de que traducir lenguaje humano a una formalización matemática depende mucho, en muchas situaciones, en muchos casos, de interpretaciones de cosas, de cómo interpreta uno una cosa o la otra. Yo podría haber puesto, qué sé yo, a ver, por ejemplo, podría haber puesto en la precondición el resultado empieza valiendo 0. ¿Está bien? Eso, a ver, si bien en principio no estaría mal, no refleja exactamente lo que me está diciendo el enunciado, porque el enunciado no me habla de la existencia de esta variable de resultado, ni me habla de que empiece valiendo 0. Es como algo redundante, digamos, que estuviera ahí. A ver, que si está acá, igual,
yo ya, cuando haga el programa, si yo hago el programa y no le asigno 0 al resultado, va a estar bien, porque la precondición me está diciendo que ya venía valiendo 0. ¿Está bien? Entonces yo voy a tener que tener cuidado de que ese programa se puede usar solo si yo lo llamo con la variable valiendo resultado, valiendo 0 desde un principio. ¿Se entiende? Entonces, este programa, un programa que me resuelve este problema, es un programa que yo lo puedo correr sin importar cuánto vale el resultado al principio. Un programa que cumple esta especificación es un programa menos útil porque yo lo puedo usar solo sabiendo que solo si me aseguro de que el resultado vale 0 antes de yo llamarlo. ¿Está bien? Entonces tendría que hacer la asignación a 0 en otro lado y después llamar al programa. Acá yo sé que el programa se va a encargar solito de hacer lo que tenga que hacer con la variable resultado para que al final de esto, que bueno, al final sería seguramente, probablemente asignarle 0 primero y después sumar. ¿Entiende? Entonces, de nuevo, especificar es un arte, ya lo era en programación funcional, que hacíamos cosas parecidas, teníamos enunciados escritos en lenguaje humano y los traducíamos a una versión formal. ¿Bien? Y digamos, profe, ¿cómo se representaría ese array con valores si usted lo quisiera evaluar? O sea, Bueno, lo podemos hacer en algún momento, está bien, pero como eso está fuera de la notación formal, es lo que hacemos cuando hacemos una ejecución o un testing, ¿no? claro, es. Y lo podemos escribir parecido a la notación de listas, si se quiere, siempre teniendo cuidado o teniendo presente de que no son listas, ¿está bien? Pero supónganse, me fui acá abajo, qué sé yo, si n es igual a 5, tengo en la page up y page down al lado de las flechitas y las aprieto todo el tiempo sin querer. Qué sé yo, a ver, un arreglo de 5 elementos, ¿no? Entonces, lo puedo escribir así, estoy usando notación de lista, pero yo sé que eso no es una lista, ¿no? Que no se le puede agregar elementos, no se le puede quitar elementos. No sé si iba por ese lado la pregunta o no. Sí, sí, eso era. ¿Sí? Ok. Lo que tiene que estar claro es, estas cosas, este tipo de cosas, las escribimos solo para dar ejemplos, para hacer testing, para hacer ejecuciones. Son cosas que son más informales para los que no tenemos una notación formal estable. ¿Está bien? Vamos a escribirlo ahí medio como nos salga. N no toma la posición 0. N es el tamaño del arreglo, no es una posición. ¿Está bien? No sé qué quiere decir, a qué te referís con toma la posición. ¿Está bien? Fíjense que, a ver, importantísimo, esta N es esta N de acá. ¿Está bien? Es esta N de acá. Lo que hago, lo que uso es este truquito para no tener que poner que el arreglo tiene 10 elementos. ¿Está bien? Porque yo quiero que este programa sirva para un arreglo de 10 elementos y para uno de 20 también. Pero que se entienda, el arreglo no es que el arreglo cambia de tamaño. ¿Está bien? Una corrida va a ser con el arreglo de 10 elementos y va a terminar con el arreglo de 10 elementos. Otra corrida con un arreglo de 20 elementos termina con un arreglo de 20 elementos. Lo que sabemos, porque me lo dice el enunciado, es que este arreglo tiene al menos un elemento. ¿Está bien? N mayor estricto que 0. Que de hecho, en algunos programas, nosotros estamos admitiendo la posibilidad de tener arreglos vacíos, aunque no va a tener mucha gracia. Nuestros programas van a ser capaces de trabajar con arreglos vacíos y van a funcionar sin ningún problema. Pero acá yo ya tengo dicho de antemano de que mi arreglo tiene al menos un elemento. Eso me lo está diciendo el mismo enunciado. Hagamos otro, a ver, hagamos un poquito más de especificaciones. Veo que por ahí puede haber cierta dificultad para entender qué hacemos a la hora de especificar, así que vamos a meterle un poquito más a eso. ¿Está bien? Entonces, acá estoy en el práctico 5, ejercicios 1, 2 y 3. Fíjense, son enunciados dichos en palabras, ¿no? Escriba 2 programas distintos que calculen la sumatoria desde 1 hasta n, donde n es mayor o igual a 0, es una constante de tipo int.
Pensaba no hacer dejárselos de ejercicio. Lo que yo quiero hacer no es resolver el ejercicio, sino especificar. ¿Está bien? Se lo dejo a ustedes como ejercicio. El 1B dice, el 1B no, ejercicio 1, ejercicio 2 y ejercicio 3. Ejercicio 2, es un programa que calcule n factorial, donde n mayor que 0 es una constante de tipo int. Bueno, a ver, especifiquemos este. Entonces, de nuevo vamos a usar este template, este esquema, pero van a Se tener quedó que en el ustedes... PDF. ¿Cómo? Se quedó en el PDF. Ah, perdón. Gracias por avisar. Perdón. Entonces, ejercicio 1 se lo dejo como ejercicio. Lo de especificar. Ejercicio 2 es calcular dado n mayor o igual que 0. Calcular n factorial, ¿no? Vamos a escribirlo así en palabras en lugar de... Entonces, ayúdenme con la especificación de esto. A ver si, después de todas las cosas que conversamos, esta nos sale más fácil. También Camila, si me podés ayudar. Bueno, Pedro dice, esto en funcional lo haríamos con recursividad. No se usa en imperativo. ¿Qué cosa? Si se usa recursividad en imperativo. No, no se usa. Por supuesto que no. Y lo que se usa, ¿qué vamos a usar para reemplazar la recursividad en imperativo, Pedro, o cualquier otra persona? El do. ¿Está bien? La repetición, el ciclo. Esa va a ser el sustituto imperativo de la recursividad. Exactamente. Por supuesto, después, en los lenguajes del mundo real, hay muchos que son como multiparadigma, que mezclan todo y que podés tener recursividad y también podés tener ciclos. Y eso incluso hasta el mismo lenguaje C, una función se puede llamar a sí misma. Así que hasta en C tenés recursividad. Que C es como un lenguaje fuertemente imperativo, pero la recursividad es un concepto tan simple de implementar que también lo tiene C. Bien, a ver. Ayúdenme con la especificación. Entonces Ignacio me tiró ahí const n de tipo int. Bien, pero me gustaría, ya que el enunciado me lo dijo en n mayúscula, pongámosle n mayúscula. ¿Está bien? Acuérdense, en programación, mayúscula, minúscula no es lo mismo. No es lo mismo n mayúscula que n minúscula. Y var factorial. Ok. Eligió nombre factorial. Yo quizá le hubiera puesto resultado, pero también factorial me parece bien. Y Nicolás ayudó con la postcondición, escribiendo una productoria. Sí, no tengo los símbolos a mano, eso sí. Sí, pero hay algo que hay que está mal igual. ¿Qué es lo que está mal en la productoria que escribió? Ahí tendría que ser y con una variable, en realidad con un array. No hay eso. Fíjense que en este problema no tenemos arreglos. ¿Está bien? A ver. Productoria de I, supongo. Claro. Sin el Pero AS. menor igual. No existe A acá. Acá no existe A. Menor que N. Entonces, ¿qué pongo acá en el término? Y I. Bien. A ver. ¿Y en la precondición? mayor o igual a 0 n. N mayor o igual que 0. ¿Está bien? Es lo que me dice el enunciado. Las precondiciones en general van a ser bastante sencillas siempre. Bueno, ¿está bien esa especificación? ¿No falta el programa? El programa no se pone, ¿está bien? Bien. A ver, chicos. No estamos resolviendo el problema, estamos especificando, estamos traduciendo el enunciado del problema a una especificación, formalizando el enunciado del problema. El programa
es una historia que viene después, clase que viene, o la otra, ya veremos. Ya hemos hecho programa. Ahí Ignacio, Julián está diciendo cosas interesantes. Y no debería ser menor o igual que n en la productoria. Y no puede valer 0. Bien. Fíjense, entonces, acá, como lo tenemos escrito, y puede valer 0. Y usted se va a tener una productoria que multiplica el 0 también. O sea que va a quedar 0 en todos lados, ¿no? Porque el 0 absorbe. Entonces esto empieza de 1. Y segundo, n también queremos que sea parte de esta multiplicación, ¿está bien? 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿está bien? Hay que incluirlo el 5. Entonces, la correcta especificación es esa. Presten mucha atención a las desigualdades, ¿está bien? No es lo mismo menor que menor igual en ningún lado. Te cambia completamente lo que estás haciendo. Igual, como decía antes, en las anotaciones de programa, y en particular en las precondiciones y en las postcondiciones, puedo usar cualquier cosa de la matemática. Así que no tengo ni por qué meterme a escribir expresiones cuantificadas. Y directamente puedo usar el factorial, que viene de la matemática. Siempre que sea formal, ¿no? Ponemos el factorial y listo, ¿está bien? No hace falta usar expresiones cuantificadas. En este caso. Bueno, hagamos otro. A ver, vamos a este que dice, escribo un programa que suma por un lado los valores pares y por otro los valores múltiplos de 3 de los números entre n y m inclusives. Vuelvo a la pizarra, arreglo un poquito el enunciado, el tema de los acentos, y entonces vamos ahora a especificar esto. Bueno, de nuevo voy a plantear todo como incógnitas y si me van ayudando ahí en el chat, a ver si podemos completar esto. Terminamos esta y vamos a hacer un descansito. Fundamental, entonces, S queda como incógnita, es una letra que es juntamente el programa, es la sentencia que resuelve este problema. A ver, const nmint, me gusta. Lo único, n y m int, el tipo se escribe con I mayúscula, más. Bien, interesante. Fíjense que acá, este programa tiene como dos resultados al mismo tiempo. Dice sumar por un lado los valores pares y por otro los múltiplos de 3. ¿Está bien? Entonces, en cierta forma, acá tengo dos variables que me interesan y no una de la suma de los pares y otra de los múltiplos de 3. ¿Está bien? Podemos, acá el compañero dijo suma pares y suma mul 3. Yo voy a decir suma mul 2 y suma mul 3 para que quede como más uniforme. Bien. ¿Y P y Q? Ok. Camila dice n menor o igual que m. Puede ser. Igual podría ser. No me lo dice en principio esto el enunciado. Tampoco voy a perder generalidad si incluyo esto. Pero si yo quisiera, también podría no asumir nada y decir
y decir, bueno, si n es mayor estricto que m, esto va a quedar en 0, porque no tengo nada que mirar. Pero bueno, igual me simpatiza esa precondición, así que pongámosla. En cierta forma, no me quita utilidad el programa realmente. Bueno, no voy a comentar nada sobre eso escrito. ¿Y de postcondición? Nada, ninguna idea sobre la postcondición. Ahí está Milton, lo mismo que la pre. Nada, ¿no? Pedro, si yo escribo acá n menor o igual que m, va a estar diciendo, el programa este no tiene que hacer nada, ¿está bien? Ahí, digamos, lo que puso Milton Nahuel Candia, pero con otro nombre de variable, creo. O sea, suma pares sería sumamul 2. Ian, si yo... Sí, me faltó un par de cositas, pero... Sí, pero la idea se entiende, Milton, la idea se entiende, ¿está bien? Ok, Ian Cruz, no te preocupes. Nosotros queremos, en la postcondición lo que estamos expresando es lo que queremos que suceda cuando termine de ejecutarse el programa, ¿está bien? Entonces, nosotros queremos que al finalizar la ejecución de este programa, en la variable sumamult, que valga este predicado, ¿está bien? Que valga este predicado, que la variable sumamult tiene cierto valor y que la variable, la variable sumamult2 tenga cierto valor y la variable sumamult3 tenga cierto otro valor. Y ambos son sumatorias, son dos sumatorias que son las que ustedes se deben imaginar. Sumatoria de i, igual que n, menor o igual que i. A ver cómo lo puso Milton. Piensen que son los números entre m y n, ¿no, Milton? No sé por qué pusiste 0 menor o igual que... Los números entre n y m. Ah, mala mía, sí. Estos son los múltiplos de 2. Y estos de acá. Los múltiplos de 3. ¿No? Entonces, fíjense, también importante, uno acá puede escribir predicados arbitrarios. ¿Está bien? No necesariamente es algo igual a otra cosa, puede haber una conjunción de dos cosas, incluso puede haber predicados mucho más locos todavía. Interesante también el de especificar el algoritmo de la división. Claro, tienes razón. Ignacio, lo que puso Ignacio, profe. A ver, che. Porque es una sumatoria. Perfecto. Entonces, lo que queremos hacer es un conteo mejor, ¿no? Directamente. ¿Sí? ¿No eran los valores? Ah, queremos sumar los valores. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto. Y en el término que va. Y. Muy bien. Perfecto. Gracias, Ignacio, por el comentario. Nicolás también por hacérmelo ver. Porque lo que habíamos escrito ni siquiera tipaba. ¿Está bien? Yo estaba escribiendo una sumatoria y estaba escribiendo un predicado en el término. Eso estaba recontra mal. Bien. A ver, capaz que puedo dejar enunciado el algoritmo de la división y quizás en a la vuelta lo especificamos. ¿Está bien? Dados dos números, x e y, con x mayor o igual que 0, y mayor estricto que 0, o sea, x va a dividir ahí,
Digo, vamos a hacer x dividido ahí. Calcular cociente y resto de la división entera de x por y. Bien. Entonces especificamos cuando volvamos del recreo. Si se lo quieren ir pensando, igual está bueno. Se lo piensan un poco